Nunca debí bajar solo aquella noche, pero lo hice, como si algo me empujara a cruzar la línea invisible entre la tierra firme y los pasillos húmedos de una cantera que ya no recordaba el sol, como si un ojo antiguo, enterrado en la roca, hubiese estado esperándome desde mucho antes de que yo naciera. Habían pasado apenas 2 días desde que llegué a Basilicata, contratado para realizar un estudio topográfico y fotogramétrico en una antigua cantera de toba volcánica. La zona había sido descartada años atrás por inestabilidad estructural, pero los nuevos inversores querían transformarla en un parque arqueológico con rutas subterráneas y paneles explicativos, aprovechando la red de necrópolis rupestres que se habían descubierto hacía poco al excavar más profundo de lo que debían. Algo en aquella piedra me inquietaba desde el primer momento en que pisé la entrada principal, donde las columnas erosionadas por siglos de humedad parecían sostener el peso de la memoria. Las primeras jornadas fueron lentas, y trabajé casi en completo silencio, acompañado únicamente por el rumor del viento que se colaba entre las grietas y por los chirridos de una estructura metálica oxidada que alguna vez sostuvo maquinaria pesada. A lo lejos, los muros de piedra gris se alzaban como los restos de una ciudad dormida, y fue en uno de esos días, al refugiarme por la tarde en la vieja caseta del guardabosques, cuando encontré un mapa extraño, enrollado y olvidado entre 2 planchas metálicas bajo un banco de trabajo, un mapa sin fecha ni firma, con símbolos tallados a mano y zonas marcadas en rojo que no aparecían en ninguna de las copias digitales ni físicas que yo había revisado antes. El papel olía a humedad, tenía los bordes mordidos por el moho y estaba trazado con una tinta marrón oscura que se había difuminado por el paso del tiempo, pero aún se leían ciertos nombres: Cámara del Silencio, Senda de las Cuencas, Pozo del Ojo, y aunque al principio pensé que eran anotaciones personales o incluso bromas macabras dejadas por algún trabajador aburrido, lo cierto es que al comparar el mapa con mis lecturas geodésicas, algunas de las marcas coincidían con vacíos en el subsuelo que los sensores de escáner láser habían detectado, cavidades grandes como salas de piedra que no estaban conectadas con ninguna entrada conocida, como si existieran pasajes sellados o nunca abiertos, y fue entonces cuando empecé a sospechar que había algo allí abajo que no figuraba en los informes, algo que se movía bajo el nivel del interés humano y que no deseaba ser registrado ni comprendido. Aquella misma noche decidí bajar. La curiosidad y la sensación de que debía comprobar por mí mismo lo que había bajo aquellas marcas del mapa me impulsaron a hacerlo. Me armé con mi linterna frontal, una cámara térmica, un GPS de corto alcance y una cuerda de seguridad, y entré por una de las bocas secundarias que no figuraban en los planos actuales, justo al borde de un saliente donde las plantas crecían mustias y el suelo parecía haber sido removido no hacía mucho, como si alguien, o algo, hubiera salido arrastrándose recientemente. El aire dentro del túnel era denso, húmedo, cargado con el aroma agrio del mineral mojado y algo más, un olor tenue pero persistente, parecido al de las grutas de murciélagos, aunque no oía a ningún animal, ni un zumbido, ni el aleteo más leve, solo mis pasos sobre la grava y el goteo lejano de agua filtrada por las rocas. Avancé guiado por las referencias del mapa antiguo, cruzando bifurcaciones que no aparecían en mis planos, descendiendo escaleras excavadas directamente en la piedra volcánica y entrando en cámaras donde la luz de la linterna parecía empujar contra una oscuridad que no retrocedía, sino que se doblaba y se curvaba en los rincones, como si tuviera densidad. Fue entonces, en una de las galerías más profundas, donde vi algo que aún hoy no comprendo del todo, algo imposible de borrar de mi memoria, algo que no debería existir en una roca. Era un ojo, pero no uno formado por la erosión ni por la humedad modelando la piedra a lo largo de siglos, era una pupila real, húmeda, redonda, ligeramente convexa, con un iris oscuro que se contrajo de golpe en el mismo instante en que la luz de mi linterna la tocó. No parpadeó, no se movió, solo reaccionó, como si se despertara de un letargo profundo al notar la presencia de una mirada ajena, y por un segundo interminable me quedé inmóvil, incapaz de apartar los ojos de aquello que me devolvía la mirada sin párpados, sin cuerpo, un punto de observación que me vaciaba por dentro. No recuerdo si grité, si reculé o si simplemente solté el equipo y salí corriendo, porque en el siguiente instante todo tembló, primero como una vibración leve que recorría el suelo bajo mis pies, y luego como una sacudida más intensa que vino acompañada por un crujido sordo, y antes de que pudiera reaccionar, el techo de la galería cayó parcialmente, bloqueando la entrada por la que había llegado y lanzándome al suelo cubierto de polvo, trozos de piedra y escombros que me golpearon las piernas. Levanté la linterna a duras penas, con el cuerpo temblando, y fue entonces cuando lo oí, un sonido gutural, húmedo, ondulante,
como si las paredes mismas emitieran ese canto demente, esa vibración orgánica que parecía deslizarse por las piedras, por el aire, por dentro de mi cabeza. Me arrastré hasta una cavidad lateral buscando un hueco por el que escapar, pero solo encontré una cámara sin salida visible, de techo bajo, húmeda, cubierta por raíces y polvo acumulado durante generaciones. La linterna comenzó a parpadear, y cada vez que la luz volvía, el ojo seguía allí, no en la misma pared, sino más cerca, más definido, como si hubiera varios, como si me estuvieran rodeando. Me lancé contra la roca sin saber si aquello era un hueco real o solo un espejismo provocado por el miedo y el agotamiento. Clavé los dedos entre dos placas húmedas y desgastadas, y al empujar con todo el cuerpo sentí como la piedra cedía apenas unos centímetros, lo justo para permitir que mi cuerpo se deslizara entre los bordes irregulares, rasgándome la espalda, los codos y las piernas, tragando polvo mientras el zumbido tras de mí se intensificaba y comenzaba a sonar dentro de mi pecho como si me estuviera devorando por dentro, como si mi propia carne hubiese comenzado a sonar con su frecuencia. No sé cuánto tiempo estuve reptando por la grieta, pero cuando salí al otro lado, cubierto de lodo, con el pulso tembloroso y una herida profunda en la pierna derecha, arrastré el cuerpo hasta la entrada más cercana, la recordaba vagamente del mapa. No regresé al hostal ese día, dormí en el vehículo de trabajo, sin atreverme a cerrar los ojos por completo, sintiendo aún el peso de la mirada de aquella cosa que no tenía rostro pero que me había marcado de una forma que solo ahora empezaba a entender. No informé de nada, no llamé a la empresa, limpié las heridas lo mejor que pude, oculté los golpes bajo la ropa de trabajo y pasé las siguientes jornadas fingiendo que todo estaba bien. Pese a todo, y quizás por eso mismo, acepté acompañar a un nuevo técnico enviado por la empresa para evaluar una posible ruta de evacuación en caso de futura actividad turística, un joven cartógrafo llamado Carlo, curioso, meticuloso, aún ilusionado por el trabajo. Entramos de día, con el sol alto, equipados con linternas, mapas, cámaras térmicas y sensores de vibración, descendimos por la misma grieta por la que yo había escapado días antes, pero la estructura parecía distinta, como si hubiera cambiado de forma, y a los pocos minutos descubrimos una bifurcación que no aparecía en ningún plano, ni en los nuevos ni en los antiguos, una entrada sellada parcialmente por una losa que parecía haber sido empujada desde dentro, no desde fuera, como si algo hubiese querido encerrarse, o quizás retenernos. La forzamos y entramos a una galería de forma semicircular, cuyos muros estaban grabados con relieves que no correspondían a ningún patrón decorativo conocido, eran formas circulares, repeticiones de espirales concéntricas que se parecían demasiado a iris humanos, aunque distorsionados, sobredimensionados, y cubrían cada centímetro de piedra, desde el suelo hasta el techo, como si toda la galería fuera una gran retina. Carlo hizo una broma nerviosa sobre el arte de los antiguos, pero su voz sonaba hueca, sin convicción, como si también lo hubiera sentido, esa presión sobre el pecho, esa sensación de estar siendo observado desde todos los ángulos a la vez. Avanzamos unos metros más, hasta llegar a una sala irregular, más amplia, sin relieves, donde el suelo estaba cubierto de una capa fina de polvo reciente, polvo que se movía con cada paso, como si alguien, o algo, hubiese pasado por allí no hacía mucho, y entonces ocurrió, el aire cambió, la luz tembló, y todo se volvió caos, la piedra misma pareció contraerse como un músculo, el suelo se curvó hacia arriba, y desde una de las paredes emergió una masa viscosa y oscura, sin forma definida, pero con múltiples ojos incrustados, abiertos, todos fijos en nosotros. El cartógrafo gritó, intentó correr, pero la criatura lo alcanzó en segundos, sin moverse, como si lo hubiese absorbido con una presión repentina del aire. Su cuerpo fue arrastrado entre la piedra por la propia pared, que se abrió y se cerró de inmediato tras engullirlo. Yo quise ayudarlo, pero mis piernas no respondían, sentí que el suelo me traicionaba, que el espacio ya no era real, que los pasadizos se doblaban y se extendían hacia direcciones extrañas, como si la cantera fuera un organismo vivo que había decidido reconfigurarse para encerrarme, para jugar conmigo antes de devorarme. Corrí, o eso creí hacer, porque cada paso me devolvía al mismo lugar, con las paredes latiendo, con los símbolos brillando con una luz interna, y el zumbido regresó, más fuerte, más agudo, una vibración que no se escuchaba, sino que se sentía, que recorría mis entrañas, provocándome náuseas, visión borrosa, pérdida de equilibrio y algo peor, visiones, sí, porque comencé a ver cosas que no estaban allí, personas que no conocía,
rostros deformes que se descomponían al mirarlos, formas siniestras que se cruzaban en los pasillos y desaparecían al enfocarlos, y ojos, sobre todo ojos, en cada rincón, en cada superficie, ojos reales, húmedos, vivos, que me seguían con una inteligencia que no era humana, ni animal, ni siquiera orgánica. No sé cómo salí, solo recuerdo correr hasta que mis piernas fallaron, arrastrarme por el suelo, encontrar una rampa de evacuación que conectaba con una entrada secundaria del sistema, subí a gatas, golpeándome contra los muros, ignorando el dolor, mientras el aire detrás de mí vibraba como un enjambre de bocas sin forma, y cuando por fin crucé la compuerta oxidada y sentí el calor del sol en la cara, caí al suelo como un animal que ha escapado de una trampa, pero que sabe que el cazador aún no está observando. Agotado, incapaz de seguir fingiendo normalidad, contacté con una historiadora local, una mujer mayor que había publicado estudios sobre tradiciones funerarias en el sur de Italia y que, tras insistirle durante varios correos, accedió a hablar conmigo en persona. La encontré en una casa de campo apartada, rodeada de olivos, y al contarle lo que recordaba su rostro se tensó con una mezcla de comprensión y miedo antiguo, como si hubiera esperado que alguien le preguntara eso durante toda su vida. Pero hubiese deseado que nunca ocurriera. Me habló de un término apenas registrado en la literatura oficial, yoku, el ojo, una entidad ligada al subsuelo, a las cavernas funerarias, a los espacios que los antiguos consideraban umbrales entre este mundo y el otro, algo que los antiguos describían como una mirada viva, sin forma, sin cuerpo, que se alimentaba no de carne sino de la consciencia de aquellos que la veían, una especie de simbiosis fatal entre la atención humana y la voluntad petrificada de algo que había sido sellado bajo la tierra no por miedo, sino por respeto, porque sabían que observarlo era el inicio de la pérdida, de la disolución. Salí de allí con la decisión ya tomada antes de subir al coche. No podía seguir viviendo así, con la sensación constante de estar poseído por una imagen que no podía borrar. No le dije a nadie, llevé solo lo necesario, herramientas básicas, una cámara, linternas, sensores y un par de cargas con temporizador. No era un experto en demoliciones, pero había trabajado lo suficiente con técnicos de campo como para saber cómo sellar un acceso. Mi plan era simple, entrar de noche, alcanzar la galería principal, colocar las cargas en el punto de mayor resonancia geológica y salir antes de que detonaran, acabar con la cantera, con el acceso, con la posibilidad de que alguien más cayera en esa trampa subterránea. Llegué a la entrada justo después del anochecer, con el cielo cubierto por nubes bajas y un viento caliente. Entré en la cantera, y al llegar al punto deseado, instalé las cargas con manos temblorosas, programé el temporizador, preparé la ruta de salida, pero cuando fui a activar el mecanismo, algo falló, como si mi cuerpo se negara a obedecerme, como si mis dedos no pudieran presionar el interruptor, como si una parte de mí ya no me perteneciera, como si alguien más estuviera dentro, decidiendo por mí. Y en ese instante comprendí que no era libre, que nunca lo fui desde que lo miré por primera vez. No recuerdo cómo salí, solo sé que desperté en las afueras del pueblo, con el rostro cubierto de polvo seco y la ropa rasgada, sin heridas visibles, pero con un ardor insoportable en el ojo derecho, que ya no veía nada salvo manchas, oscuridad líquida y destellos como si una tormenta eléctrica se hubiese instalado detrás del globo ocular. Fui al hospital. Me diagnosticaron una pérdida parcial de visión por causas no determinadas. La retina estaba inflamada pero no había signos de traumatismo ni enfermedad. Me enviaron a casa con medicación y citas para revisiones futuras, pero no necesito que me digan lo que ya sé. Solo hay una forma de estar a salvo, no mires. Si sientes que hay algo más en la piedra, no lo mires, porque si lo ves, entonces él te verá a ti. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.